Hola, bienvenida a el Club de Bienestar, al podcast de la Fundación Amir, donde vamos a explorar diversas herramientas que nos ayudan a cuidar nuestra salud física, mental y emocional. Hoy vamos a abordar un tema que yo creo que nos está quitando el sueño en los últimos meses. Cómo sobreponernos tras vivir un desastre natural. Vamos a abrir el espectro, también provocado por el hombre, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo la Dana en España Ujú. ha sido tremendamente doloroso, no solamente para las personas que viven en Valencia, sino para toda la sociedad española y me consta que para otros muchos, ¿no? Otros muchos países. Y no es algo que solamente nos ocurra a nosotros, sino que también ocurre, como digo, en otros países y afecta a otras comunidades. Así que hoy, para hablar de este tema, te tenemos aquí, Genoveva Vera, coach, psicóloga clínica, psicóloga experta en emergencias. Eh, Vera, muchos años ayudando a personas y a comunidades a afrontar situaciones, pues que no son las mejores, Ujú. situaciones extremas. Así que bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias a la Fundación Amir por permitirme estar aquí en este ratito charlando contigo y hablando, pues de estos temas que desde hace ya un tiempo nos están afectando, ¿no? Y creo que siempre es buen momento para seguir hablando, sobre todo para estas personas que hace un tiempo, pues ha pasado todo lo que ha pasado en la zona de Valencia y demás, ¿no? Para que no se sientan abandonados, que es importante para Oh, ellos. y tanto que sí. Si te parece, eh, tú eres experta también, además en emociones. eh, Cuéntanos un poco, ¿vale? Para empezar ya a meternos en el tema, cómo impactan emocionalmente este tipo de desastres a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Ujú. Pues sí, mira, el tema de los desastres tiene unas características particulares, ¿no? Ujú, A nivel emocional, porque efectivamente impactan de manera diferente. Tú ten en cuenta que cuando ocurre un desastre es una circunstancia tan inesperada, ¿no? ujú, Que imagínate, el cerebro colapsa completamente. ¿Por ujú, qué? Porque todo lo que conoce, absolutamente todo lo que conoce, ujú. se destruye completamente. Entonces, todos los sistemas del organismo se Mm. desequilibran, Jolines. absolutamente todos. Lógicamente, ahí se producen una serie de emociones. En primer lugar, se puede producir hasta un embotamiento, como decir, esto es surrealista, a mí no me está pasando. Ya. Seguramente que cuando me levante mañana las cosas están en su sitio, no ha pasado nada. Un mal sueño, ¿no? Sí, sí, como una pesadilla, ¿no? Eh, y entonces impacta de una manera muy diferente, porque tú imagínate, cuando una persona tiene una pérdida, ¿no? Pierde un ser querido, se le quema la casa, tiene una ruptura amorosa, que bueno, que eso no está relacionado con un desastre, pero hay personas que lo viven como para ellos es el desastre de su vida, ¿no? Pero cuando tienes una pérdida a Sí. nivel personal, pues afecta al entorno más cercano, pero ¿eso qué quiere decir? Que tienes amigos, vecinos, compañeros de trabajo que te apoyan en esa pérdida. Pero cuando ocurre un desastre, como el caso de la Dana de Valencia y todo eso, ¿no? Ahí hay un sufrimiento colectivo donde ¿quién te apoya? Wow, claro. ¿Quién te apoya? Nadie, estamos todos en la misma situación, ¿no? Ujú. Incluso se producen distintos tipos de duelo, que probablemente hablaremos un poco más adelante, pero bueno, voy a ir adelantando, donde estas personas no son conscientes de que emocionalmente y cognitivamente ya han entrado en un proceso de duelo. Ya. Claro, al ser un desastre, lógicamente es un duelo colectivo. Se vive de manera diferente, donde habrá personas que tengan un espíritu cuidador, ¿no? Eh, donde en este tipo de personas se va a producir lo que se llama un duelo diferido.
donde no se van a poder permitir iniciar su proceso de duelo porque van a querer ayudar a otras personas. ¿Y qué ocurre? Que un duelo diferido es un duelo complicado luego, porque puede empezar varios meses después de lo que ha ocurrido y cuando la gente ya más o menos pueda estar estabilizada, las personas que han diferido su duelo y empiezan a vivirlo, la gente no lo entiende. Claro. Cómo después de tantos meses esta persona se comporta de esta manera. Y verá, claro, un poco sumando, ¿no?, como particularidades, ¿no?, a este tipo de fenómenos, están las personas o el conjunto de personas que lo están viviendo porque les está afectando, o estamos los que estamos a la distancia, pero que también estamos tremendamente impactados, ¿no? O sea, yo recuerdo las primeras semanas, la sensación de tristeza, que pusieras donde pusieras la televisión, hablaras con quien hablaras, era como una sensación absolutamente desoladora. Entonces, ¿cómo reaccionamos o cómo vivimos este tipo de fenómenos las personas que no estamos per se donde está ocurriendo, sino que estamos en la distancia? ¿Nos afecta menos? ¿Nos afecta más? ¿Es diferente? ¿Podemos hacer algo? Pues mira, nos afecta de manera diferente. Y te voy a poner un ejemplo que probablemente mucha gente que nos escuche y que nos vea lo va a entender. Imagínate, conocemos lo que es la pirámide de Maslow, Sí. ¿vale? Donde tiene una serie de peldaños donde se van cubriendo distintas necesidades. Pues para estas personas que de repente viven un desastre, su pirámide de Maslow se destruye completamente. Ya solo me importa lo básico. Exactamente. Mientras que nosotros desde la distancia empatizamos, pero nuestra pirámide de Maslow está ahí. Nosotros tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, pero es que estas personas no lo tienen. Han pasado, muchas de ellas, de estar a lo mejor en la cúspide, en la autorrealización, donde se les ha destruido lo más básico. Han entrado, sus cerebros entran en modo supervivencia física, también emocional, pero la prioridad absoluta es cubrir las necesidades físicas, porque estas personas, muchas de ellas, no han perdido a lo mejor seres queridos, pero han perdido sus casas, totalmente, sus negocios. Totalmente. Con lo cual tienen que empezar de cero. Y muchas personas con las que yo he estado tratando, con una edad ya a punto de jubilarse, dicen, es que me quedan 2 años para jubilarme, ¿cómo voy a empezar yo de cero? Tremendo. Entonces no se vive de la misma manera, porque nosotros nos acostamos, tenemos nuestra cama, nos levantamos, tenemos nuestra mesa, nuestra comida y todo esto, pero esta gente no tiene ni luz. No tenía ni luz, ni agua, ni nada, ni un sitio donde comer. La gente que vive estos desastres tiene que buscar la vida, y hay gente que tiene familiares, pero otras personas no lo tienen. O gente mayor que vivía sola o que vive sola y no tiene a quién recurrir. Es tremendo. Y luego está también las personas, los voluntarios, los medios de comunicación, los periodistas que cubren normalmente estos temas, y todas las personas, todos los voluntarios que fueron a asistir, a ayudar, muchos de ellos seguramente están viviendo emocionalmente los mismos síntomas que las personas que sufrieron, porque pueden estar viviendo lo que se llama un trauma vicario, un estrés postraumático secundario, que se produce no porque tú hayas sufrido el desastre, sino porque has convivido con esas personas y de alguna manera has cruzado la línea de la empatía, y empiezas a tener los mismos síntomas que ellos. De hecho, yo recuerdo que cuando yo empecé a tratar
algunas personas. Hubo una noche concretamente en que me pasé toda la noche soñando con inundaciones y sentí esa angustia de ver cómo el agua me subía. Y pues imagínate todas estas personas que han estado allí trabajando de voluntarios, limpiando codo con codo, viendo cómo esas personas sufrían, pues emocionalmente lo viven de una manera diferente a los que lo vivimos desde la distancia. Sí, yo desde la distancia lo he vivido con rabia, te soy honesta. O sea, lo he vivido con mucha rabia y con muchísima, al final, y frustración, ¿no? Es decir, pero ¿cómo no podemos hacer nada con este tipo de circunstancias? Vera, hay una palabra que me viene a la cabeza, que es resiliencia. ¿Es la resiliencia la herramienta que debemos desarrollar para superar, ¿no? O por lo menos empezar a superar este tipo de convulsión emocional tras un evento como este? Pues mira, yo digo lo siguiente. Cuéntame. La resiliencia existe porque existe la adversidad. Si no existiera la adversidad, no tiene ningún sentido que exista la resiliencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se puede educar en la resiliencia? Probablemente, sin embargo, yo creo que la resiliencia va apareciendo a medida que vamos superando dificultades en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para afrontar y superar las situaciones adversas. Si no existen esas situaciones adversas, nunca podremos poner en práctica nuestra resiliencia. Solamente cuando nos enfrentamos a esas situaciones, hombre, pues está bien si te pillan esos momentos pues con tus fortalezas identificadas, con recursos para gestionar todas esas emociones y esas situaciones de estrés. Sin embargo, en una situación de desastre es muy difícil que en un primer momento, no te digo que no sea imposible, pero sí te digo que es muy difícil que en un primer momento la resiliencia aparezca. Porque mira, tú has hablado de que cuando tú veías esas imágenes sentías rabia. Como te decía, las personas cuando les ocurre un desastre de este tipo no son conscientes de que han iniciado un proceso de duelo. Correcto. Y fíjate, la primera fase del duelo es como si a veces pienso que quien nos programó programó también todos estos procesos, lógicamente, para contribuir, para ayudar a que la supervivencia del ser humano se perpetúe en el tiempo, ¿no? Y tú fíjate, mira, en la primera fase del proceso de duelo, que se suele tener una sintomatología, pues puede ser, en este caso, yo por ejemplo cuando veía a personas que los periodistas las entrevistaban, recuerdo concretamente a un señor que no sabía dónde estaba su esposa, era ya un señor mayor, no sabía dónde estaba su esposa y hablaba de ella como si estuviera hablando de la vecina, o sea, como si no fuera su esposa. Es decir, y claro, los periodistas decían, uy, da la sensación como si no se llevara bien con ella. No. Es que para él esa sensación era irreal. Yeah. No la estaba viviendo. Y sobre todo porque también en esas situaciones se produce como un desapego emocional, porque si no, hay personas que no podrían aguantar la situación adversa. Entonces, ese desapego emocional es como un mecanismo de defensa para que la persona pueda tener energía para afrontar la situación adversa. Imagínate. Otro de los síntomas que se presentan en la primera fase de duelo es los síntomas de rabia,
frustración, resentimiento, o sea, es decir, es una energía, la rabia, a pesar de que es una emoción que puede ser destructiva, sin embargo, en esas situaciones es una energía buena, necesaria, porque la rabia te da energía para hacer cosas. Y estas personas lo que necesitaban era esa rabia para limpiar todo aquello. Tú imagínate, porque luego después viene otra fase, ¿no? de tristeza. Y la tristeza lo que hace precisamente es apagarte. Totalmente. Por eso es necesario que en esa primera fase del duelo, la rabia, el enfado, la ira, esté presente, porque tú vas a necesitar energía para afrontar la situación. ¿Mm? Y luego ya después vendrán otras sintomatología, ¿no? Pero es necesario también, es necesario sentir todas esas emociones, porque son las que te van a ayudar a construir tu resiliencia, a afrontar la situación. Ya. Verá, entonces, la resiliencia aparece cuando tú la tienes entrenada porque te has expuesto a situaciones adversas. Eso es. Habrá personas que por su vida personal pudieran tenerla, habrá otras personas que no y se encuentran en mitad de esto. Primera reacción, la rabia. Bueno, primero no sabes dónde estás. La primera reacción, la rabia, luego aparecerá la tristeza y luego, como dices, aparecerán otras emociones. ¿Qué pueden hacer o qué podríamos decirles, sabiendo que el mejor consejo que podemos dar a cualquier persona es que pida apoyo? O sea, que para eso estáis los psicólogos y otros profesionales del mundo de la salud, ¿vale? Pero de forma general, ¿no? ¿Qué primer consejo podríamos decir? Oye, para salir de esto y empezar a concluir tu proceso de duelo, incorpora estas pautas. Me da miedo decirlo de pautas, porque me da miedo decirlo de pautas, pero reflexiona sobre estos aspectos que pueden ayudarte. Para las personas que están ahí metidas ahora mismo, y luego te voy a pedir también para las personas que hacen el duelo diferido. Yo soy de las que hago el duelo diferido. O sea, yo siempre cuando tengo un problema, lo primero es resolverlo, ayudar, y luego voy tarde. O sea, voy tarde en muchos sitios, pues este también. Sí. Pues mira, es que es muy difícil. Lo sé. Es muy difícil, sobre todo porque cada persona es un mundo. Por eso lo primero que he dicho es pide ayuda, pero bueno, aprovechando que te tenemos aquí, que tú has visto muchos casos. Mira, uno de los lados buenos que tenemos las personas es que somos muy solidarias, ¿no? Yo recuerdo, ¿no?, que bueno, nos ofrecimos miles de psicólogos y de psicólogas a trabajar de manera voluntaria con estas personas, ¿no? Y aún seguimos con ello. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que aunque todas las personas cuando atraviesan un proceso de duelo, un duelo normal, digamos, en torno al 80% de las personas no necesitan ayuda psicológica. El duelo se resuelve solo, se suele resolver solo. Sin embargo, en una situación de desastre, yo creo que el porcentaje se invierte. Se invierte y yo diría que el 80% necesitan ayuda psicológica, por lo menos una primera ayuda psicológica. Porque mira, ¿qué nos solemos encontrar los psicólogos de emergencias cuando trabajamos en la primera línea, que es en los primeros momentos con estas personas? Pues como lo he dicho, el cerebro colapsa. Si colapsa el cerebro, la persona está desorientada, la persona no sabe qué hacer. Normalmente yo cuando trabajo, luego cada psicólogo emergencista tenemos nuestro propio criterio debido a nuestra formación, ¿no? Yo como soy experta en neurociencia y conozco un poco el cerebro, pues lo primero que hago es colocar el cerebro de la persona, ayudarla, porque en esos momentos hay personas que necesitan que les digas lo que tienes que hacer.
Así, directamente. Me lo Y imagino. claro, y cuando trabajamos en ese tipo de situaciones, tenemos que saber qué tipo de persona tenemos enfrente y qué necesita de nosotros. Ujú, Y a veces es tan fácil como preguntárselo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? ¿Mm? ujú, Y en función de su respuesta, pues lógicamente actuamos. ujú. Y yo normalmente lo que suelo hacer con la mayoría, sobre todo cuando veo qué es lo que me demandan, es poner orden en su vida dentro del caos que tienen. Ya, tan importante. Es decir, desde mi punto de vista, en general, hay que ayudar a la persona a que inicie una nueva rutina, porque sus rutinas han desaparecido. Total, total. Han desaparecido sus rutinas. Las personas, una de las primeras, uno de los síntomas más importantes son los problemas que tienen con el sueño. No duermen, tienen pesadillas, con lo cual si no duermen durante la noche, a lo largo del día van teniendo pequeños episodios de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que el sueño se descontrola. Entonces, lo que hay que hacer es primero recuperar el sueño, porque es muy importante el poder descansar. Es fundamental, porque la persona al día siguiente va a necesitar toda su energía para seguir limpiando. Ujú. Como la gente de Valencia, que bueno, que todavía, pues imagínate cómo están todavía algunos. Entonces yo lo que hago es marcarles una rutina. Es decir, pues por ejemplo, y luego no paran de llorar y todas esas cosas, ¿no? Entonces les hago ver, mira, se puede, las emociones hay que expresarlas. La ira, la tristeza, el dolor, todo hay que expresarlo. Pero lo bueno es que las emociones no requieren un recurso físico, es emocional. Entonces, tú puedes llorar y seguir limpiando. Puedes llorar y colocar la ropa en el nuevo armario. Puedes Perdona que llorar. me ría, Vera, Es pero así, es así, es así. Es decir, son compatibles las no, mismas no, y cosas. tan claro, y tan Así, claro. O ¿no? sea, cualquiera que ha sido adolescente y le ha dejado el novio o la novia sabe que puede seguir estudiando a la par que, vamos, Pero yo está claro, llorando a moco tendido, o sea, valga el mal ejemplo comparativo, pero claro, sí, sí, lo entiendo perfecto. entonces, porque lo importante es que hagan, que no se paren, Ya. que intenten iniciar una nueva rutina dentro del caos, porque el cerebro detesta el caos, Ujú. detesta la incertidumbre, todo eso lo colapsa y entonces hay que poner control en ese cerebro. Ujú. Y cuando la persona, y sobre todo, otra cosa que les hago, bueno, les pongo su rutina, que además la rutina la hago yo con ellos, son ellos los que deciden la rutina, a qué hora te quieres levantar, qué cosas quieres hacer, incluso les pido que lo hagan en una plantilla, que lo vayan anotando, y sobre todo porque ahí tienen que meter también algo de ocio, como es recuperar algo que les guste, pues pasear en sitios, porque ha habido poblaciones donde decían que un mismo pueblo, la mitad del pueblo parecía que no había pasado nada y la otra mitad parecía que había pasado pues un El fin del huracán, mundo, sí. exactamente, y estaba destruido. Entonces, sí que tenían que tener momentos de evasión, Ya. de salir del lugar, hablar con personas que no estuvieran en la población, sino que estuvieran en otro sitio, que salieran pues eso a pasear, que escucharan música, es decir, que metieran en ese tiempo de su día a día, metieran cosas de ocio, Ujú. porque eso iba a ser la energía buena, la gasolina que les iba a permitir Ya. seguir en ese día a día tan horrible en los que estaban viviendo. Entonces, lo primero es eso, que intenten iniciar una nueva rutina adaptada a la situación caótica y sobre todo
una de las cosas que era pensar en que cada día que pasaba era un día menos que quedaba Ya, para una nueva normalidad, porque la normalidad que ya, no, tenían, eso no imposible. la iban a recuperar. Imposible. Vera, fíjate que tú decías que cuando empezaste, ¿no? A actuar como psicóloga clínica con tus primeros pacientes de la Dana, tú soñabas Sí. ¿no? Que el agua te colapsaba. Mm, Ahí está la ansiedad. sí. Eh, ¿Cómo aparece la ansiedad y cómo se puede manejar en un evento de este tipo? Es complicado, sobre todo en los primeros momentos, Me porque imagino. la mayoría de las personas entran en pánico. Ujú. A mí cuando me contaban cómo veían que en 10 minutos el agua llegaba a metro y pico, eh, es que eso era como si no, para ellos eso no podía pasar. Eh, es muy difícil en esos primeros momentos que Ujú. la persona diga, salvo que sea una persona experta, ¿eh? Y diga, ahora me voy a poner a respirar o voy a tener 5 minutos de meditación. Es que eso es imposible, Ya. prácticamente imposible. Pedir eso a las personas que están viviendo una situación como esa eh, es muy complicado. Es muy complicado. Requiere un tiempo, Ujú. requiere cuanto antes se pongan en manos de profesionales, Ujú. mucho mejor. Pero imagínate, yo algo que viví en aquel momento fue que no solamente estaba colapsada la ayuda física, sino también estaba colapsada la ayuda psicológica, porque yo estaba eh, apuntada, creo que en 2 o 3 en la Consejería de la Sanidad Valenciana, en alguna aplicación de psicólogos voluntarios, y la gente me venía de manera indirecta por conocidos míos, amigos míos, compañeros míos de Valencia, Ujú. que no eran psicólogos, pero que sabían que yo era psicóloga emergencista y que yo me había ofrecido voluntaria, pues había gente que llamaba, imagínate, a alguna asociación donde había psicólogos voluntarios o la consejería y les decían, vale, vale, en unos días nos ponemos en contacto contigo para asignarte a un psicólogo. Y 6 o 7 días después me contactaban a mí directamente porque nadie los contactaba. Ujú. Tú imagínate, eh, te puedes suponer que cuánta gente había atendiendo al teléfono Pues a no, miles de llamadas que estaban estarían demandando. colapsados. Claro, entonces imagínate cuántas personas podía haber atendiendo, 20, 30, 40, pero es que había miles de personas llamando por teléfono y Ya. no se conseguían contactar. Y no era solamente recoger esas llamadas de demanda, sino que luego después tenían que asignarle contactar con psicólogos para aquello fue un poquito la gestión. O sea que en estos casos, la ansiedad, no me voy a meter en esa parte, la ansiedad va a estar, o sea, es Sí, saber qué va a pasar, sí, pero que como todo, a pesar de que vaya a pasar, también pasará, ¿vale? exactamente, sí. Entonces, Bueno, pero hay una cosa, es que en casos como estos va a haber mucha gente, espero que no sea mucha, que les va a costar mucho trabajo superar todo esto y sobre todo imagínate cada vez que oigan que va a llover. bueno, Que va a llover, solamente, o sea, no hablar de una dana, no, no, solamente con que vaya a llover, porque tú no te imaginas, es que esta gente luego, además de haber vivido todo lo que vivió, cuando unos días después anunciaron otra dana, entraron otra vez en pánico porque las alcantarillas estaban hasta arriba de lodo y dijeron, ¿qué va a pasar con nuestras casas otra vez? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? totalmente. Afortunadamente, la dana que hubo no afectó mucho y entonces, bueno, pero entraron en pánico. Está clarísimo que en este caso la ayuda psicológica Sí, para esos casos
tendrá que continuar. Sí, claro. Será esa parte de ese porcentaje alto que tú comentabas que necesitará ayuda para recomponerte de esto y supongo que será un camino de largo recorrido, como cualquier otro, ¿no? Como cualquier Sí. otra recomposición, ¿no? O recuperarte cuando tienes un trauma, en este caso estamos hablando de eso. Pero verá, para terminar, ¿vale? Mensaje que tú quieras lanzar. O sea, ¿qué mensaje quieres lanzarnos en base a tu experiencia y, bueno, ayudar, ¿no? En definitiva, a las personas que puedan estar escuchándonos, que lo hayan vivido directamente o que lo hayan vivido indirectamente, ¿no? Pedir ayuda. Es que es lo más sencillo, pedir ayuda, porque de verdad hay miles, miles de psicólogos voluntarios que están esperando a que les pidan ayuda. Voluntarios, que en el momento que sepan que son personas afectadas por una situación como esta, donde se han visto afectadas miles y miles y miles de personas, y muchas de esas miles de personas no tienen recursos económicos para pagarse a un psicólogo, y por eso nosotros estamos ahí, que somos miles, esperándoles con los brazos abiertos para ayudarles. Que pidan ayuda. No, muchas gracias. Nosotros en AMIR, una de las empresas, ¿no? de Healthcademia, en AMIR habilitamos, tenemos también la verdad que un grupo de psicólogos importantísimos, sabes que también nos dedicamos a la formación, ¿no? en el ámbito de la psicología clínica, y hemos habilitado también un teléfono porque entendemos que cualquier ayuda va a ser poca. O sea, está clarísimo que esto es Y a largo plazo, ¿eh? Exacto, exacto. Por eso estamos hablando hoy aquí, tiempo después, porque no podemos mirar hacia otro lado, no podemos olvidarlo, y desde luego tenemos que seguir, ¿no? Haciendo, ¿no? Esa toma de conciencia para, bueno, pues para no mirar a otro sitio cuando las cosas pasan y son cosas que son, bueno, muy duras, Claro. muy duras para nuestra sociedad. Exactamente. ¿Y sabes lo que pasa? Que es que a estas alturas, después de pasado el tiempo, es ahora cuando van a empezar a venir los duelos diferidos. Y tenemos que estar ahí para atenderlos. Porque para estas personas es como si estuvieran viviéndolo en ese... Exactamente. Pues Vera, millones de gracias. Ha sido un placer. Es un tema difícil. Sí, muy difícil. Es un tema doloroso, pero te agradezco mucho que hayas venido, que hayas estado con nosotros, que hayas compartido tu visión y tu experiencia. Espero verte en algún otro episodio para hablar de otros temas. Sí. Para hablar de otros temas. Muchas gracias, bienvenida a nuestro podcast, al Club de Bienestar, y de verdad que mil gracias. Bueno, reitero las gracias a la Fundación AMIR, que me ha permitido, bueno, pues contar un poquito lo que he vivido y lo que sigo viviendo todavía. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio del Club de Bienestar.